¿Tienen constancia o conocimiento de que la locomotora Marqués de Volarque, situada en el Pozu San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, recogida en el inventario del patrimonio? Volvemos de nuevo con la locomotora Marqués de Volarque. Agradece y esa intención siempre por llegar al fondo de las cuestiones, que ya la mía también, y comparto esa intención de llegar al fondo de cuestiones a veces tan complexas en el patrimonio como que hay que hacer un auténtico trabajo de investigación casi policial para llegar a ellas. Bueno, recuerdo que desde la Consellería de Cultura revisemos la base de datos ya unificada de todas las figuras de protección reconocidas por la Ley 1/2001 y otros registros existentes, editada en el 2016, y donde aparecen recollidas, y aquí empieza también la investigación casi policial, 2 locomotores conocidos como Marqués de Volarque. La primera de las locomotores consta como sitiada en el Pozu San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, y atópase recogida en el inventario del patrimonio histórico industrial, en concreto con el número de registro que usted menta en la pregunta 1329. Otra manera, en la base de datos atópase constancia de una segunda locomotora llamada también Marqués de Volarque, en este caso en el Pozu Carrio de Llaviana, pero esta, sin embargo, no estaba recogido en el inventario del patrimonio histórico industrial, sino que se incluye en la base de datos unificada del año 2016, porque esa locomotora aparece incluida en el catálogo urbanístico de protección de Llaviana, que data del año 2008, aunque primero esta locomotora, como bien sabemos y ya falamos de ello en otras ocasiones, trasladóse a la localidad murciana de Los Alcáceres, donde permanece en la actualidad. En respuesta a la pregunta concreta que realiza el señor diputado, tengo que contestar que no se notificó a la Consellería de Cultura ninguna incidencia relativa a la locomotora Marqués de Volarque de San Martín del Rey Aurelio, la que consta en el inventario del patrimonio histórico industrial con la referencia 1329. Entendemos, y así lo debemos hacer porque no tenemos datos en contra, que se trata de una misma máquina que en algún momento indeterminado entre la elaboración del inventario de patrimonio histórico industrial de 1987 y 2008 fue trasladada desde el Pozu San Mamés de Blimea al Pozu Carrio de Llaviana. ¿Así entendemos? Pues mire, señora consellera, esta es la foto de la Marqués de Volarque que está en el Pozu San Mamés. Y esta es la foto de la Marqués de Volarque que está en el Pozu Carrio. Porque no hay 2 máquinas, señora consellera. Sí, y una máquina. Porque cuando cerró el Pozu San Mamés, trasladaronla al Pozu Carrio. Y desde el Pozu Carrio robáronla y lleváronla para Murcia. Y digo que la robaron, ¿sabe por qué? Porque usted misma me comentó que esta máquina que robaron está en el inventario del patrimonio histórico industrial con número de registro 1329. Esta máquina, entonces, señora consellera, la llevaron de Asturias sin autorización de la Consellería, sin autorización del Gobierno, sin autorización del Servicio de Patrimonio. Es decir, esta máquina fue sustraída, robada, desaparecida. Eso fue lo que hicieron. Porque usted cuando me decía que la del Pozu Carrio no tenía protección y entonces que no podían hacer nada, entonces yo busqué esta que usted me comentó, la que está en San Mamés, y resulta que la que está en San Mamés y la que estaba en Carrio. Y es decir, la que robaron, señora consellera, sí tiene protección. Y aquí ya no pido, señora consellera, ahora estoy exigiendo que recupere esa máquina. Porque robaron esa máquina, señora consellera. Porque la sacaron de aquí sin autorización del Gobierno de Asturias, sin autorización del Servicio de Patrimonio y sin conocimiento. Y esa máquina sí está registrada. Y esa máquina sí está protegida. Y esa máquina sí tiene protección. La que está del inventario de Patrimonio Industrial de Asturias. Esta máquina, la que estaba en San Mamés, fue la que llevaron a Carrio y la que montaron en un camión y la tienen tirada en una... o cuidada, no importa, como la tengan, no importa, porque la llevaron sin que lo subiéramos, sin que la autorizáramos. Tienen que ir a recuperar esa máquina, tienen que traerla. Lo piden todos los grupos del concello, todos los grupos con representación municipal en el concello de Llaviana. Y lo vengo pidiendo insistentemente. Lo piden los vecinos y vecinas. Señora consellera, ya no vale decir que no tenía protección, que no estaba catalogada, que fue un error. No, sí, fue un error grave. Un error grave que se está cometiendo. Entonces, y agradezco que reconozca que acaben de robarnos una máquina que estaba en el inventario patrimonio histórico industrial con número de registro 1329 y que ustedes no lo sabían. Usted viene falándome de 2 máquinas desde hace meses, señora consellera. Y ahora, cuando yo hago esta pregunta, claro, alguien dice, uy, vamos a ir al Pozu San Mamés. No hay máquina en Pozu San Mamés, claro que no la hay. Estaba en Carrio, porque la llevaron de San Mamés a Carrio, y de Carrio a Murcia. Y tenémosla aquí, en el inventario. ¿Y ahora qué va a hacer, señora consellera? Porque la tenía en el plan de ordenación de Llaviana
Y resulta que tuvieron que borrarlo a toda prisa, menos mal, como decía yo, que ahora se fai con un ordenador, porque si se hiciera como antes, con un pico y pala, escribiendo en un mármol, iba a la del demonio. Pero todavía estaban pidiendo que se visitara. Pero ya saben lo que hacen ustedes. Ustedes mandan a la gente que vayan a visitar a San Mamés, al Pozo San Mamés. Una máquina que está protegida, que está en el inventario. Y sabe, tampoco está. Y marcharon con ella de aquí y ustedes no lo sabían. Y el Servicio de Patrimonio no lo sabía. Y sigue en el inventario, señora consellera, porque no lo quitaron del inventario. Esta máquina sigue en el inventario. Entonces, bueno, yo lo que pido es el momento, que aclaramos ya todo, después de este proceso de investigación de meses, porque hay una serie que seguramente cuando usted y yo acabemos aquí las responsabilidades políticas podremos escribir el libro de Pénjamo y de Volarque. Espere que después viene lo del colegio de ese año. Espere que llegue el nuevo capítulo que vamos a abrir. Pero lo que pido yo, por favor, y eso, o sea, que marcharon con ella, señora consellera, sin que ustedes dieran autorización. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo hizo? Tráiganla, por favor. Hay que recuperarla. Y si no, tengan el valor de quitarla del inventario. Y expliquen a la ciudadanía que quitaron un bien del inventario porque lo robaron. Y no voy a decir con su connivencia, porque usted no estaba. Pero no se preocupe, no voy a cometer ese error. Pero con la connivencia de alguien. Alguien lo permitió. Y encima alguien a usted la quiso engañar. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo la verdad que siempre traigo los mayores datos que tengo. Y yo creo que es evidente. Van a tener que ir a buscarla para que pueda salir en el inventario. Gracias. Muchas gracias, señor diputado, por esta nueva aportación a esta investigación, decía casi policial, que entre ambos los dos estamos haciendo respecto a la máquina volar, porque realmente nosotros llegamos a localizar hasta 15. Este y el nivel de investigación y de confusión que se pueden llegar a crear. Hasta ahora, y es verdad que creímos que eran 2 máquinas, porque había 15 en realidad. Ahora pensamos que registrando y revisando otra vez con este nuevo trabajo, pensamos que puede ser la misma máquina, porque no tenemos constancia de que sea otra. Y entonces, a partir de ahí, yo venía a decir a usted también, si es la misma máquina, tenemos que también replantearnos las estrategias con la misma, ¿no? A eso venía a decir en la segunda parte. Porque realmente la investigación va sumando datos, vamos a comprobarlos otra vez todos nuevamente con el tiempo que usted nos permitirá y todo el mundo nos permitirá para hacer una investigación muy documentada, como no puede ser de otra manera, pero la verdad es que tengo aquí un dossier entero sobre toda la investigación que estamos haciendo sobre estas máquinas, porque son más de una, pero en este caso da la impresión de que lleva una misma. Y a partir de ahí, en el momento en que las conclusiones sean bueno, pues ya completamente razonadas en lo jurídico y en lo legal y podamos pensar en un plan de actuación, yo comunicarélo, por supuesto, y estaré satisfecha de poder hacer actuaciones al respecto. Esto es lo que puedo decir de momento. Faltanos ese camino último también de llegar a conclusiones mucho, bueno, pues rigurosas como ya la nuestra obligación. Así que gracias de nuevo, señor diputado, y recuello ese guante.